Buenas tardes amigos, buenas tardes familia. Hoy es viernes 17 de julio de 2026 y estás en la tarde con sonido, cadena sonido. Estuvimos en 3 estilos, tenemos una temperatura de 31 grados, la máxima ha sido 33,9 y la mínima 17,6, ¿no? Pues bueno, seguimos con la ola de calor, no ha caído ni una gota estos días. Ayer preveían agua, pero nada. Nada, digamos unos días que se nubla, pero nada, no cae nada, ¿no? Y las temperaturas siguen subiendo un poquito más cada día, ¿no? Y pues bueno, vamos a rozar los 20 grados por la noche, que no baja, y rozando los 35. Entonces te pega, bueno, por la mañana a primera hora, a las 5 o las 6, pues está en la calle genial, ¿no? La refresca un poquito, pero luego ya cuando a las 10 empieza a darle otra vez y no hay quien aguante la calle. Es un verano el más caluroso que he visto en toda mi vida, ¿no? También hace un par de años, pero bueno, fue a lo mejor un par de meses, pero es que llevamos desde abril casi. Y espera, de momento esta semana no da agua, no da nada y bueno, pues tenemos que seguir aguantando esta dana de calor, que hay incendios por todos lados y pues bueno, es lo que toca, ¿no? Finales de julio ya y pues bueno, temperaturas a lo mejor normales 30 y pico grados, ¿no? Normales, bueno, 25 según qué sitios, ¿no? Pues nada, hasta la hora de la tarde tenemos en Entrena, en La Rioja, 26 grados, La Unión en Murcia, 30 y Oto en Huesca, 27 grados, ¿no? Y las temperaturas más altas de España hoy nos llevan a la región de Murcia, encabezados un día más por Cieza, 42,4, Alada en Málaga, Alera en Málaga 42,3 y Molina de Segura en Murcia 42,2, ¿no? Pues bueno, ya pues según en qué zonas de España el calor aprieta más y pues llegan a 40 y pico grados, ¿no? Y la más baja, pues bueno, el puerto de Pico de Ávila un día más con 5 grados, en San Adrián Zamora 6,6 y el Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria 7,2 grados, ¿no? Y celebramos la festividad de San Alejo. Felicidades a todos los Alejos y Alejas, ¿no? Que habrá, seguramente. Y bueno, pues nada, esta semana aquí, la semana que viene son las fiestas patronales del pueblo, de Santiago. Y bueno, estaremos con vosotros casi todos los días. El miércoles lo dejo en el aire. Las circunstancias mandan y las obligaciones mandan, ¿no? Intentaremos estar con vosotros el miércoles, pero los demás días de la semana estaremos como cada día con vosotros, ¿no? Ya que llega agosto, pues llegamos aquí todo el año y nos cogeremos unos días de vacaciones, ¿no? Pues nada, ya comenzamos, ¿no? El gobierno se rinde al secesionismo catalán. La sede de la Policía Nacional en Barcelona será lugar de represión franquista. Pues, tonterías al orden del día, ¿no? La quieren cerrar, quieren meter allí un local de... ¿Cómo lo llaman esto ahora? ¿Restaurar la democracia o cómo se llama eso? Pues esto la policía es una oficina de la Guardia Civil, de la Policía Nacional en la Vía Laietana en Barcelona y tiene que ser la oficina principal de la policía en Barcelona. Y punto. Y punto. Pero bueno, con tal de que darle calicitas a los independentistas catalanes, Esquerra y Junts, pues todo vale, no, todo no vale. La policía, fuerzas de seguridad del Estado, tiene que estar en todo el país y punto. A ver si entra Vox con el PP y se quitan las policías basureta estas y se reunifica la estructura de las fuerzas de seguridad del Estado y en torno a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Como dije hace unos días, yo pondría Policía Española, ¿no? Policía. Todo la Guardia Civil es más militarizada que la policía, ¿no? La policía es más policía, la Guardia Civil es más tema militarizado, ¿no? Pero es fuerza de seguridad del Estado, ¿no? Pues hacer una reorganización dentro del Ministerio de Interior y que no sé si ahora existe, no, ahora no existe, ¿no? Había un mando que es el director de no sé si era con Rajoy, de policía y guardia civil, era un militar o un general o el jefe director
general de la Guardia Civil y Policía Nacional. Pues bueno, pues tiene que ser un jefe para la unidad unificada, ¿no? Y repartir más agentes por todo el país, unificar en torno a la policía y hacer una fuerza de seguridad del Estado para todo el país. Y las policías locales también fusionados a la policía española, y punto. Como pasa en otros países, fuerza, policía estatal, policía nacional, del país que sea, pues de España, policía española y pues bueno, reunificar todo y hacer una policía estatal para todo el país, como tiene que ser. Y la oficina de Barcelona no se cierra. Esa sería la sede central de la Policía Estatal en Barcelona. Esa sede no se tiene que cerrar, y punto. Tiene que entrar el PP y Vox para quitar todas estas policiuchas basura y dejar una policía estatal española, como pasa en Francia o en Alemania o en otros países, ¿no? Pues seguimos. El PNV y Bildu, socios de Sánchez, exigen el reconocimiento a la nación vasca en una declaración conjunta. Pues muy bien, ya lo tenéis a huevo para legalización. Estás animando a dar un golpe de Estado. Pues ya los tienes a huevo para ilegalizar los dos partidos. A Bildu ya lo tenías el motivo de terroristas, y al PNV pues ahora se han quitado la careta, ya lo tienes a huevo para legalización, y punto. Y pues bueno, estás animando a un golpe de Estado. Y a la gente, cada una la conferencia esta, la rueda de prensa, a cárcel. Usted ha cometido un delito ¿cómo se dice?, dar un golpe de Estado contra el país, contra su país. Y bueno, pues este es el motivo para la ilegalización de estos partidos. Habrá que cambiar la ley electoral, la ley de partidos, para que partidos que no sean sentido de Estado, pues no pueden hacer política. Tú vas contra tu país, no puedes hacer política. Y esto están animando a dar un golpe de Estado. Pues pasa como el otro día que salía el presidente vasco. También salió el portavoz en el Congreso, me parece que era, o que le preguntaban en la tele vasca, pues algún programa de estos que le gusta mucho meter Zambrano, que si apoyaba a España en el Mundial. Le decía que no, el presidente le decía que no, que él no era español y que él apoyaba a la selección vasca y que no representaba a la selección española y que se le parecía que España jugara en Bilbao, en el País Vasco, que sí, pero contra la selección vasca. Pues eso no va a ocurrir nunca, ni existirá nunca, y punto. Y el portavoz igual, el portavoz del Congreso le pedía la oficialidad de las elecciones vascas. Pues eso, como he dicho muchas veces, eso en deporte son las selecciones internacionales a través de las federaciones de cada país y no ha sido ningún país nunca. No te van a oficializar ninguna selección, nada más que la española. Pero estos, con tal de hacer ruido, ya ven que se les acaba el chollo, porque ahora llegan los fascistas y van a quitar todo lo que han hecho estos años, todo lo que han conseguido se los van a volcar, porque llega el fascismo. Pues vosotros sabréis por qué llega el fascismo. Porque son los únicos que defienden la unidad de España. Y el gobierno, lo que he dicho mucho, está matando a la gente a base de impuestos, regalando cositas a esta gente para romper España, y les tiran todo, y a la gente, pues bueno, le están matando impuestos y tienen que hacer muchos números para llegar a fin de mes. Normal que cuando llegan las elecciones la oposición machaque. Si el PP ya no saca mayoría absoluta, como está el país, pues que no lo va a sacar, porque el señor Feijóo es un mono y no lo va a sacar. Ayuso sí, Ayuso la sacaría sola, sacaría 200 diputados, Ayuso sola. Pero el señor Feijóo, que es un mono, pues bueno, tendrá que tragar con Vox, ya lo que le diga a Vox, como ha pasado en las autonomías que ha habido elecciones este año. Entonces, pues bueno, esto es lo que hay, y estos ya van a ir a saco como en Cataluña, y cualquier día te dan un golpe de Estado. Encima, ahora con la ley de amnistía, los tienen a huevo con la ley de amnistía, pues
pues dan golpe de Estado y sueltan mañana. La ley de amnistía está muy bien, en Europa también, y pues bueno, ahora lo tienen a huevo, ahora van a ir a saco. Ahora van a ir a saco para que antes de las elecciones para intentar sacar cositas de estas. Pero saben que si dan golpe de Estado no les va a pasar nada, porque la ley de amnistía los avala. Y ahora van a ir a saco con esto. El tiempo que quede, los 8 o 9 meses que quedan, ya nos podemos ir preparando. Van a ir a saco, pues catalanes y los vascos van a ir a saco ahora con esto. Porque doy un golpe de Estado y no me pasa nada, porque la ley de amnistía me avala, porque está muy bien la ley de amnistía para sacar a golpistas, a terroristas, a pederastas, asesinos, violadores. Esa es la justicia que hay en España. Un aplauso a la justicia española. Esto es una locura. Pero usted, o yo, o cualquiera de ustedes, robará una barra pan y un filete de jamón para comer a sus hijos porque no tienen trabajo y le cascarán 20 años. Ah, pero para usted la ley de amnistía no vale. Solo vale para quien les interesa a ellos. Pues así esto no se va a ningún lado. Así no se va a ningún lado. Y hay que combatir esto desde el gobierno del país cuando haya cambio de gobierno. Estos partidos ilegalizados todos y circunscripción única para unas elecciones en todo el país, te lo quitan en medio y habrá partidos constitucionalistas con sentido del país. Y punto. Seguimos. La Unión Europea avisa al gobierno de España que se deben de evitar las críticas que socaven la independencia judicial del país. Le han dado el toque a Europa. ¿Por qué? Pues como ha habido tantos casos de corrupción del gobierno, pues bueno, la justicia tiene que hacer la vista gorda, tiene que tapar todos los casos de corrupción de ministros, presidentes, y pues bueno, pues él ha dicho en Europa que deje trabajar a los jueces con independencia y que se respeten las resoluciones judiciales de los tribunales españoles. No. Esto es seguir trapicheando, seguir robando, atracando a la gente y teniendo a los jueces a favor para poder trapichear todo lo que pueda y aquí no pasa nada, ¿no? Y eso, Europa ya ha dado el toque al gobierno que respeten las investigaciones judiciales, a la UCO y a los tribunales competentes en cada caso, ¿no? Pues bueno, a ver si es verdad y se respeta, pero ya al jefe de la UCO, Balas se llama, me parece, General Balas, que ha hecho un trabajo muy bueno, pues como hay que quitárselo del medio, porque estorba. El hombre está haciendo su trabajo de 10, pues bueno, el gobierno lo ascendemos de categoría y mandamos a otro sitio. Y así te lo quitan del medio y ponemos a algún tonto de partido para que nos pare las cositas y no salgan cositas y nos lleven a los tribunales. Pues no, a ese hombre se merece una medalla, el general Balas de la UCO se merece una medalla. Y que dejarlo que siga trabajando, no lo mandes a otro sitio para que esté ahí callado y no respire. No, déjale trabajar, punto, que está haciendo su trabajo de 10. El general Balas de la UCO. Un aplauso para el general Balas, que está haciendo su trabajo incondicionalmente. Pues seguimos. El gobierno desvía más de 300 millones de euros de educación y lo desvía a Ministerio de la Presidencia para el aumento de gastos de personal, para meter más asesores, que ya en 80 millones de euros y ahora ha metido 300 millones más para asesores, que hay mil y pico asesores. ¿En qué se gasta nuestro dinero? ¿Hace falta tanto asesor? Pues no hace falta tanto asesor, que no se enteran de nada, matan a la gente a impuestos, tiran dinero para tazar el váter en chorradas y lo que hay que invertir no se gasta un euro. Y mil y pico asesores, que nos cuestan más de 80 millones de euros, le ha quitado para educación, ha quitado 300 millones de educación para mandar a la presidencia, para asesores. No sé. Tanto asesor, no se enteran de nada o no se quieren enterar de nada. Pero para cobrar igual 5.000 o 8.000 euros, que no falte un euro, ¿no?
Y gente que no puede comer, no llega a fin de mes, cobra una miseria de sueldo, pero a pagar impuestos y la comida por las nubes, el IVA al 21%. ¿Y este es el progreso de España? Porque venga que si lo diga, yo no quiero este progreso. Como hasta toda la vida quiero, como ciudadano español que soy, trabajo, pago mis impuestos religiosamente, pero que, como cualquier ciudadano, pues tiene sus gastos, cualquier familia, y no las puedes atracar y matar a base de con un miserio sueldo que te lo roba el gobierno en impuestos, en el IVA y en comidas. Y no te da para nada más. Pues es que esto no puede ser. Hay que bajar impuestos, ayudar a la gente y dar un servicio que te estamos pagando todos los ciudadanos religiosamente todos los días, que no das el servicio, pero te lo gastas en Marruecos, en ONGs, en feminismo, en sindicatos y en países extranjeros. Y así no se va a ningún lado. Pues seguimos. Otra, Marruecos. Trae miles de toneladas de basura camuflada en ropa usada que se acumula sin control en Cádiz, Castellón y Murcia. Ahora te traen la basura aquí. Pues esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. Te traen la basura de Marruecos a España y para que te la quedes tú ahí. Y los presidentes de Andalucía, Murcia y Valencia, pues se tendrán que poner las pilas, señores. Señores presidentes del PP de Valencia, Murcia y Andalucía. Esto no se puede permitir. Que Marruecos se trae la basura aquí. Ya lo que nos faltaba. Ya no le compramos a Tutiplén. Estamos invirtiendo en hospitales, en trenes, en carreteras. Aquí no estás, que te estás pagando la gente, no inviertes y estás invirtiendo en Marruecos y ahora ya te se ríen Sánchez en la puta cara. Ahora te traen la basura de Marruecos a España, a Castellón, a Murcia y a Cádiz. Pues no puede ser esto. Esto no puede ser. Y nadie protesta, señores del PP y Vox. Pues le tendrán que pedir explicaciones al ministro en el Congreso. ¿Qué pasa con esto? ¿Que ahora no está mojando la basura a España? Pues ya nos tiene como tontos, como muy tontos. Se nos están riendo en la puta cara. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Que les traigan la basura a Marruecos a España. Pues alguien tendrá que mover ficha aquí con esto. A ver, esto no puede ser, no se puede permitir que pasen estas cosas ahora, ¿no? Pues seguimos. El Supremo mantiene la orden de detención de Puigdemont pese al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con la amnistía. No, pues se vendrá libre. El Supremo, pero se portará. La ley de la Unión, la ley de amnistía la avala Europa, me parece una locura, me parece una auténtica locura. Pues ahora ya violencia en las calles todos los días, en todos lados. Dejaste de inmigrantes que te vengan todos, sin mirar antecedentes policiales. Usted ha delinquido, ha matado a 2 personas en su país, o 4, pues usted se tiene que ir fuera. No, todo vale, yo te doy papeles, pero tú me tienes que votar, pero todo vale. Pues ahora aumentando la delincuencia y luego tienes la ley de amnistía que no les puedes hacer nada, pues ya va a ser la leche esto. Va a ser una locura este país. Cualquier sitio se va a ver violencia, asesinatos todos los días en cualquier sitio de España. Con la ley de amnistía, la ley de inmigración masiva, pues lo que va a pasar. Ya está pasando en grandes ciudades, pues lo que va a pasar. No vale todo. Con tal de conseguir 4 votos, no vale todo. Punto. ¿Hace falta inmigración? Sí, inmigración legal. Punto. Y gente que venga a trabajar, a cumplir con el país y como un ciudadano más. Me parece muy bien. Cuando tengas el tiempo que quiere la ley, te se dan los papeles y bueno, pagas tus impuestos, tus cosas, comes, trabajas y punto. Pero el que delinca fuera, todo vale, no vale todo. Y a este señor, pues bueno, con la amnistía, pues pasó mañana vendrá libre, porque ya se encarga la Junts
¿De qué? El gobierno. No, que el Supremo me ha dicho que lo van a detener. Ya llamará a ¿cómo se llama? Al del Supremo y le dirá, que esto tiene que venir libre. Así quita la denuncia para detenerlo. Pero bueno, como hay jueces como el señor Peinado que los tienen bien puestos y alguno más, pues le dirán, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo dices? No. Si pisa España, se le detendrá y a prisión, punto. Pero ahora con la ley de amnistía esta, pues bueno, pues lo que faltaba, la ley de amnistía legal. Y es que yo es que ya tantas cosas no entiendo ya en este país, tantas cosas no entiendo ya. Ahora más violencia, como he dicho antes, más violaciones, más asesinatos, más pedrastas, más, pues con estas leyes sueltas, ¿no? Se ha hecho para sacar a golpistas de la cárcel y terroristas, pero en el pacto entran todos, violadores, asesinos, pedrastas, etcétera. Y pasado mañana sacarán a Koldo y a Ábalos. ¿Te ha cantado? Ábalos ha dicho que iba a pedir la absolución con la ley de amnistía. A Chávez y Griñán también lo soltarán. Y además que han robado y están en prisión por corrupción, pues también lo sacarán. Que están en su derecho de pedir la amnistía. Pues todo lo que toca, ¿no? En un país de locos, pues no se entiende, tantas cosas no entiendo, de verdad. Es que tantas cosas no entiendo. Pues nada, ya terminamos. Que paséis una feliz tarde de viernes. Seguir la calor. Y el fin de semana igual sigue la calor. Y bueno, que lo disfrutéis, ¿no? Estamos en finales de julio, casi en Santiago. Y bueno, es lo que toca, ¿no? Este año nos toca un verano muy caluroso. Y lo llevaremos lo mejor que se pueda, ¿no? Pues nada, el control técnico, como siempre, Carlos Herrero, y la producción, Patricia Martín. Les habló Javier Pardo Lloro. Buenas tardes, buena gente, y hasta el lunes, si Dios quiere, y viva España. Y el domingo, campeones del Mundial. Venga.